que en su momento fue miembro de la bancada de APP y exministra de la Mujer. Vamos a conversar sobre temas penales, no solamente este, sino otros, con un penalista, esta vez ya no con una congresista, el doctor Andy Carrión, al cual hemos recibido en varias oportunidades, nos siempre explicado cuál es el marco normativo. Señor Carrión, buenas noches, gracias por estar acá. Muy buenas noches, Fernando. Queremos naturalmente que nos hable sobre el proceso de investigación fiscal en el que está implicado el presidente a propósito de su tesis, por lo pronto, que ha dado lugar a una diligencia fiscal hoy. Pero quisiera tener una primera reacción suya sobre el tema que estamos viendo del congresista Freddy Díaz, que no se logra hasta el momento acusarlo constitucionalmente para que el tema pueda ser mirado por la justicia, puesto que no sesiona la subcomisión de acusaciones constitucionales, precisamente. Bueno, ese es lamentable, Fernando, de que al día de hoy el Congreso no reaccione con la celeridad que requiere un caso tan grave. Estamos hablando nada menos que de una investigación en el marco del artículo 171 del delito de violación sexual, que puede implicar penas que van desde los 20 hasta los 25 años de pena privativa de libertad, Fernando, más aún con la agravante de que previamente se puso a esta persona en un estado de inconsciencia, porque lo que indica es de que han estado libando licor previo a lo sucedido de los hechos. Entonces, debemos también advertir aquí, Fernando, de que el propio investigado ha declarado de que existen otras personas que habrían estado participando previo a sucedido los hechos, como otros congresistas, ¿no? Y lo lamentable es que hasta el día de hoy todavía no se identifica quiénes habrían estado con él, pero el propio congresista... Porque no quiere decirlo él. Se ha negado a él a informar con quiénes realizó esos actos que hoy están siendo cuestionados. Y él, al estar en calidad de investigado, Fernando, también puede guardar silencio respecto a vertir este tipo de información. Pero ahí ya viene el trabajo propio de la Fiscalía de, por ejemplo, a través de métodos de investigación un poco más creativos, por ejemplo, solicitar los videos del día de sucedido los hechos, no solamente en el despacho del congresista, sino también en los alrededores, que pudieran dar cuenta de quiénes han participado en la reunión en la que él refiere. Así es que no únicamente se tiene la versión de quien está siendo investigado, sino otros medios, ¿no?, a través de los cuales se puede obtener ese tipo de información, o citar también a otras personas como testigos, porque ya ha referenciado la propia abogada del investigado de que también habría miembros de la propia Comisión de Ética que habrían estado participando. Eso es lo que ha dicho la abogada, con ¿no? lo cual, que algunas personas de la comisión que han tenido que ver su caso habían estado bebiendo con él antes de que se retirara con su colega trabajadora subalterna a su oficina. Y podría tranquilamente la Fiscalía, Fernando, citar a los miembros de la comisión, y al ser ellos citados en calidad de testigos, deberían de declarar con la verdad. A diferencia de la condición del imputado, que puede guardar silencio, los testigos el testigo está obligado a contestar, tienen la obligación. Que el imputado no. Exactamente, Fernando, y eso daría luces para poder desentrañar lo que realmente ha sucedido en el marco de la investigación que ahora está adelantando la Fiscalía. Hemos visto en otros casos que se ha desaforado a congresistas por una falta mucho menos grave que esta. ¿Qué está pasando acá? ¿Por qué se arrastra los pies de esa manera? Bueno, para no ir muy lejos, Fernando, hay presidentes de algunas comisiones que están también imputados por algunos otros delitos. Así es que, lamentablemente, si es que vamos a medir con esa... que la de presupuesto. Si vamos a medir con esa vara al actual congresista Freddy Díaz, o ya, bueno, suspendido durante 120 días, también tendríamos que evaluar de una manera general cuál es la condición que debiera tener el congresista, siquiera por lo menos para presidir una comisión, ¿no?, como la que acabas de mencionar de presupuesto, o alguna otra función que puedan ejercer dentro del ámbito parlamentario cuando tienen investigaciones por delitos sumamente graves, Fernando. Estamos hablando nada menos que un delito de violación sexual. Terrible, terrible. Permítame, por favor, preguntarle sobre otro caso judicial, seamos honestos, no tiene nada que ver con esto, que es el presidente de la República, Pedro Castillo. Ya sabemos que está implicado en 6 investigaciones fiscales. Hoy el foco está puesto sobre una relativa a eventual comportamiento fraudulento para la redacción de una tesis que hizo en común con su cónyuge, por otra parte presentada ante una filial en su localidad cajamarquina de la Universidad César Vallejo. El argumento que ha usado la defensa hoy es que el eventual delito habría prescrito, porque se ha realizado hace más de 5 años.
¿Qué le parece este argumento? Bueno, es un tema y término, Fernando, que tiene que ver con un cálculo del transcurso de los años. Incluso en su oportunidad también se investigó al propio César Acuña por un delito de plagio, en la cual también se postuló el hecho de que esto ya habría prescrito en relación a los años transcurridos. Desde mi punto de vista, aquí habría alguna posibilidad de que en efecto el delito haya prescrito, pero eso tiene que dilucidarlo la Fiscalía en atención al último acto que habría sido desplegado, no solamente en el hecho de la elaboración de la tesis, sino cuando ésta haya sido, por ejemplo, depositada para que tenga un valor formal y oficial, o cuando, por ejemplo, haya tenido algún tipo de consecuencia universitaria respecto a la obtención propio del grado que se obtiene con la inscripción de esta tesis. Entonces, estos son elementos temporales que va a tener que evaluar la Fiscalía en su oportunidad. Pero hay algo adicional, Fernando, y es que ya la estrategia de la defensa del presidente se trasluce en todos los casos en los cuales ahora está afrontando, que es el hecho simplemente de que está guardando silencio en las investigaciones. No existe en el ámbito procesal el hecho de reservarse la declaración. Pero eso es lo que él dice y lo que sus abogados le recomiendan que haga, bajo el argumento de que no le ha presentado la Fiscalía, la acusación, todas las piezas del caso, y que él contestará solamente cuando disponga de toda la información. Es decir, él espera que acabe la investigación para saber todo y entonces hablar solo ahí. ¿Tiene lógica pedir eso? Bueno, en rigor el término jurídico sería guardar silencio. Sí. Tiene el presidente naturalmente derecho a guardar silencio, pero hay que llamar las cosas por su nombre. Sí, porque el abogado dijo que no era guardar silencio, sino ejercer su derecho a la reserva. No existe tal derecho, Fernando. No se cayó el puente, sino se desplomó. No existe tal derecho. Lo que él sí puede solicitar, y está en su pleno derecho, es rendir una declaración cuando la investigación culmine. Naturalmente cualquier investigado lo puede hacer, pero cuando son citados por la Fiscalía, incluso hasta por tercera oportunidad, ellos tienen la obligación, incluso siendo el presidente de la República, de declarar ante la Fiscalía. Y si no lo hace, pues simplemente está cumpliendo con la citación, pero a su vez guardando silencio, Fernando. Pero ¿está cumpliendo o no? Está cumpliendo como hacerse físicamente presente. Pero se entiende que si uno va, es para colaborar de verdad con la Fiscalía, como él dice hacer. Pero colaborar supone o no responder a las preguntas que le hacen a uno. Colaborar supone dar los descargos de las imputaciones que está formulando la Fiscalía. En este caso no lo está haciendo, pero siempre la Constitución sí, en este caso debo decirlo, resguarda el derecho de todo imputado de poder guardar silencio. Sin embargo, no solamente se reconduce la investigación, Fernando, a que se le tome la declaración al presidente, sino, por ejemplo, a requerir información, documentación o algunos ámbitos de investigación con los cuales el presidente va a tener que colaborar. Ahí sí no va a poder decir, bueno, voy a esperar hasta el final de la investigación para poder aportar toda la documentación que requiera la Fiscalía o las diligencias propias que puede implementar en el transcurso de la progresión de la investigación. Ahora, prescripción, es decir, ya pasó mucho tiempo, entonces ya este delito no puede ser juzgado, pero tal y como yo lo entiendo, usted dice que es abogado, y naturalmente todo el mundo presume que es verdad, que está inscrito en el colegio, que ha hecho su tesis y todo lo demás. Pero si fuera falso eso, no es que miente sobre lo que hizo hace 10 años, está mintiendo sobre su situación de hoy. Y no hay prescripción para lo que está haciendo hoy. Porque si usted dice que es abogado, porque se ha graduado hace 10 años con una tesis, y no lo es una mentira que se ha mantenido a lo largo de los años hasta el día de hoy. De manera que, ¿cómo puede hacer valer prescripción? El señor cobró una remuneración que correspondía al grado que dice haber obtenido de una manera legal. Y esto ha sido hasta el año pasado, que era maestro, según creemos, ¿no? Yo creo que era maestro. Claro, y es por eso que no solamente está siendo investigado por el delito de plagio, sino adicionalmente en el marco precisamente de esa eventual remuneración o aprovechamiento que habría tenido el presidente a raíz de la obtención de un título fraudulento. Entonces, eso va a tener que de todas maneras determinarlo la Fiscalía en su oportunidad, Fernando, pero el hecho de que prescriba no implica de que de esa irregularidad se pueda seguir aprovechando para configurar algún otro delito. Eso de ninguna manera tiene que descartarse porque además estamos en una etapa inicial de la investigación. Vamos a ver qué elementos más se recaban a efectos de o bien desvirtuar esta imputación o bien sedimentarla dentro de lo que la Fiscalía ahora viene investigando. Fuera de este caso que ha cobrado actualidad hoy por la diligencia fiscal de hoy, que es el de la tesis,
hay otras 5 causas abiertas en la Fiscalía. ¿Cuál de ellas le parece la más adelantada como argumentos de convicción sobre su culpabilidad? Estamos hablando sobre el puente Tarata, estamos hablando sobre ascensos en Fuerzas Armadas, y estamos hablando sobre la compra de biodiesel por Petroperú, y estamos hablando también sobre lo que pasó en el Ministerio del Interior con la expulsión del ministro González, ¿no? Son en total 5 causas, además de la tesis. De ellas, ¿cuál le parece a usted la que está más cerca de llegar a una situación contundente? Bueno, yo creo que en el marco de las investigaciones del caso que involucran a la Casa de Zarratea, Fernando, así como el tema de los ascensos, porque el mismo Bruno Pacheco ha declarado de que él participaba de manera directa de ello, es decir, quién es más cercano que el secretario del presidente de la República para poder dar fe de ello. Sin embargo, también tenemos que resaltar el hecho de que la Fiscalía, al menos en estos casos que vinculan al presidente de la República, está actuando con la celeridad necesaria. Es por ello que también se ha visto por conveniente la creación de este equipo especial contra la corrupción del poder, que está avanzando, creo yo, con una celeridad que antes no se ha visto y que eso es saludable dentro de... Por lo menos, porque del otro lado vemos que las dificultades que le plantean al coronel coordinador del equipo, que es el señor Colchado, se han multiplicado, aunque el ministro del Interior lo haya negado ayer, ¿no? Se han multiplicado las medidas en contra del coronel, como tú bien refieres, Fernando, pero dentro de la vorágine de la propia progresión de la investigación también tiene el presidente la posibilidad de ejercer su derecho de defensa, como por ejemplo, ¿no?, las tutelas que ha presentado ante el Poder Judicial. Que vienen siendo rechazadas. Que vienen siendo rechazadas y que de alguna manera eso legitima también las investigaciones propias que está siguiendo la Fiscalía. Es decir, la Fiscalía no es que sea arbitraria y de mutuo propio esté iniciando una investigación en contra del presidente, sino que ya el hecho de la viabilidad de investigar a un presidente en funciones, por ejemplo, ha sido ya reconocida por el propio Poder Judicial. Sí. Ahora bien, ¿cuál de ellas le parece a usted que tiene en este momento más elementos probatorios objetivamente? Eso sería un poco difícil de decirlo, Fernando, porque hasta el día de hoy lo que tenemos y lo que sí ha cumplido con acopiar la Fiscalía son el número de colaboradores eficaces que participan en cada uno de los casos. Vemos el caso de Karelyn López, en el que está participando Karelyn López, Samir Villaverde y ahora último, ¿no?, Bruno Pacheco, y que de alguna manera los elementos que vienen corroborando cada una de las versiones hacen, por ejemplo, de que el caso Zarratea pueda ir apuntalándose en una velocidad un poco mayor a diferencia de los demás, y que tiene que ver también porque fue uno de los primigenios casos que se apuntalaron en contra del propio presidente de la República. Señor Andy Carrión, recuerdo que usted es un abogado penalista, muchas gracias por su presencia y por darnos luces sobre esta situación judicial y fiscal complicada y esta penosa situación de un jefe de Estado que acude a la Fiscalía para decir que no va a hablar y cuyo abogado dice además que el delito ha prescrito. Ya nos ha explicado por qué. Eso es difícil de aceptar. Muchas gracias por su presencia. Gracias, que tenga Fernando. buenas noches. Buenas noches. Vamos a hacer una pausa y después vamos a hablar con uno de los más grandes conocedores del mundo del Reino Unido en nuestro país, el historiador Mauricio Novoa. Hablaremos naturalmente sobre lo que significa el fallecimiento de la reina Isabel II, que ha tenido lugar hoy en Inglaterra a la edad de 96 años. Hacemos una pausa y recibimos al doctor Novoa. Gracias, señor Carrión.